Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Volvemos en el programa con realizaciones de animados cubanos. Están haciendo grandes trabajos en los estudios de animación y queremos darle su protagonismo en este espacio. Por eso quisimos invitar a Yuri Díaz a hablarnos de su corto Escape. El corto trata de un futuro posapocalíptico donde vamos a encontrar una humanidad que tuvo que unirse para poder sobrevivir. Ya habíamos sufrido las consecuencias del cambio climático, los mares subieron el nivel, las temperaturas cambiaban mucho, había muchas tormentas tropicales, la sequía había afectado a los cultivos, o sea, la humanidad tenía que unirse para poder sobrevivir y crean una ciudad que se llama Tierra 2. La ambición humana y sus guerras por dominar los recursos de la Tierra terminan provocando la muerte del planeta. Los pocos sobrevivientes al apocalipsis nuclear, olvidando sus diferencias, se unieron para crear una única ciudad, Terra 2. Por primera vez en la historia, se respira paz entre todas las culturas y etnias. Sin embargo, Terra 2 se enfrentaba a un reto mayor. El planeta ya no podía proveer lo necesario para subsistir. Esta ciudad daría como una segunda oportunidad al hombre de corregir esos errores que había cometido. Pero cuando ellos se dan cuenta que no tenían los recursos necesarios para la supervivencia, y entonces cuando crean un proyecto que se llamaría Proyecto Esperanza, que sería colonizar otros planetas cercanos para encontrar esos recursos que escaseaban allá en la Tierra. Y es cuando encuentran el planeta Kepler 438b en la constelación Lila. En este planeta que hallaron, encontraron un mineral altamente energético que podía resultar muy favorable para el hombre de aquel entonces, para la subsistencia de la ciudad. Pero entonces, cuando ellos llegan y empiezan a la extracción del mineral, empiezan a ocurrir ciertos problemas, como otros que vienen agregados por los intereses de ciertos personajes que tienen ciertos intereses ocultos. Corto Escape tuvo una pequeña evolución. Primero comenzó como un juego de mesa que se publicó en la editorial Pablo, que salió a partir de 2013 hasta el 2015, se hizo 3 ediciones y salía mucho en la Feria del Libro, que bueno, tuvo mucha aceptación. Luego surge una idea de hacer un videojuego. Este videojuego yo vine aquí a Alicay y lo propuse. Hice la propuesta, mostré el arte, mostré la parte del guión y llamó la atención y lo aceptaron. Este videojuego salió como en 2017 y después que salió el videojuego no quedé satisfecho con el tema de la historia, quería contar más. El videojuego no permitió mucho contar la historia, era más la parte jugable, un juego de plataforma. Y entonces, manteniendo la visualidad, yo quise crear unos cortos de animación que apoyaran y le dijera al usuario, o sea, al jugador de este videojuego, que le contara la historia, de qué trataba, cómo eran los personajes, lo que les ocurría, y se metiera más en este universo que había creado para este material. La idea era crear 6 cortos de 5 minutos para promocionar este videojuego. Logré terminar esta serie de cortos a finales de 2019, pero nunca quedé satisfecho. Mi idea siempre fue unirlos todos y hacer un corto más grande de 30 minutos. Por eso eran 6 de 5, para lograr 30 minutos de grabación. Luego, cuando comenzó ya el conflicto del COVID en Cuba, que tuve más tiempo para prepararme, me superé, aprendí After Effects, aprendí ciertas cosas y pude incursionar en otras variantes a las que nunca había trabajado. O sea, yo era animador tradicional, que había pasado el curso en el ICR, había trabajado un tiempo por allá, o sea, tenía mi experiencia como animador, pero en la parte digital nunca me había incursionado, y menos en After Effects. Quise mantener el diseño del videojuego, era un diseño muy cargado, con mucho realismo, muchas luces, sombras,
la animación iba a ser muy limitada. Y la animación se tuvo que hacer con After Effects a una idea así como stop motion de papel. O sea, recortaba las figuras, o sea, las extremidades del personaje, y luego con unos nodos se podía lograr la sensación de la animación en movimiento. En este corto escape nos regalan una visión futurista, personajes robóticos, tecnología avanzada, diseños de naves y otros interesantes elementos de animación. La mirada de su creador es una interpretación particular al futuro de la Tierra. Estuve trabajando con un equipo maravilloso, o sea, la parte de edición tuve a Johan. Johan tiene mucha experiencia ya con la parte de edición en After Effects como tal. Él trabajó mucho en la fotografía, ya él tiene otros programas que estaba haciendo junto con el mío, ¿no? A Arturo Palacios, que también trabajó la parte de arte junto conmigo. El arte lo tuvimos que hacer entre los dos. Yo hacía un boceto, él venía, trabajaba su variante y después yo trabajaba por encima de él. Y entre los dos hacíamos los diseños, así creamos a Osmar, creamos a Sabrina, creamos las naves espaciales, el entorno. O sea, fue un trabajo en conjunto. Tuve varios fondistas muy buenos. La parte de sonido espectacular. Tenía la grabación de Camilo, muy buena la grabación que él realizó. Y luego los efectos sonoros busqué a Jorge Guevara, muy bueno él. Hizo todos los efectos sonoros, maravilloso con la ciencia ficción. Incluso hizo parte de la banda sonora. Creó música de él. Utilizó música de él en el proyecto, más la música que se había empleado en el videojuego. O sea, la banda sonora del videojuego, donde el mismo Guevara había trabajado también en los efectos sonoros del videojuego. En el caso de las voces, utilicé los actores Michael Chávez y Mara Góngora. Ellos hicieron varios personajes. Para eso tuvieron que cambiar sus voces, también se usaron filtros a la hora de la grabación, pero ellos son los que principalmente trabajaron en casi todos los personajes, salvo otros muy pequeños personajes que utilicé otros actores. Sí, la parte visual la trabajé muy parecida al videojuego. El videojuego había trabajado un diseño muy realista, con muchos detalles, texturas, luces, sombras, que era imposible hacer una animación tradicional con estos diseños. Por eso fue que utilicé una animación similar a la utilizada en las historias, los cómics animados. Los cómics animados en el mundo se usan mucho ahora, es como la migración de la historieta al cine, donde se le pone animaciones muy limitadas y sonidos, y entonces movimientos de cuadros dan la sensación de un trabajo como de cine. En un inicio, los cortos que tenía, los 6 cortos que había hecho, los personajes cuando hablaban no movían la boca. Tenía esa similitud con los cortos animados, ¿no? Con los cómics animados. Era una de las cosas que me molestaba mucho, y a eso yo le dediqué mucho tiempo. Por eso fue que yo me superé con el tema de After Effects. Tuve que hacer tremendo trabajo porque había que cortar los personajes en muchos fragmentos para hacer que movieran. Es un trabajo muy engorroso a la hora de hablar. El in-sync, que es como se llama, tiene que coincidir el movimiento de los labios con las palabras, que la más importante, ¿no? Que se está mencionando. Entonces también la visualidad es muy parecida a un 3D. Simula un 3D. Hay quienes lo han visto y piensan que es 3D, pero no, esto es un trabajo en 2D. Cada objeto son diferentes capas donde se mueve. Hay un movimiento de cámara, movimiento de los objetos hacia la misma cámara, y da la sensación de un ambiente en 3D.
Después de este tiempo donde compartimos con Yuri Díaz, realizador de animados y que además forma parte del gran equipo de los estudios de animación del ICAI, que nos presentó aquí su más reciente corto, nos despedimos por hoy. Yo soy Jennifer y nosotros nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. No faltes.